Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar. Estamos encantados de tenerles aquí como parte de nuestro compromiso con el aprendizaje continuo y el cumplimiento normativo. En Forlop nos enorgullecemos de ser su socio de confianza, ofreciendo soluciones personalizadas y proactivas que empoderan a su negocio. Ya sea que usted desarrolle su actividad como persona autónoma, pyme, gran empresa u otro tipo de entidad, estamos aquí para ayudarle a navegar por las complejidades de la protección de datos y mantenerse a la vanguardia de las distintas regulaciones que se encuentran en constante evolución. Así que, tomen sus blocs de notas, hagan preguntas y prepárense para participar en esta experiencia de aprendizaje colectivo. Su participación es clave para que esta sesión sea un éxito. Comencemos y hagamos del cumplimiento nuestro activo más fuerte. Bienvenidos a bordo. Vale. Bueno, estamos muy contentos de tenerlos hoy día temprano por la mañana. Mi nombre es María José Cifuentes. Participo aquí en Forlop como consultora jurídica, miembro del departamento jurídico, y la verdad es que lo que hoy día nos convoca es algo que para los que conocen un poco de Forlop, desde hace un tiempo estamos trabajando en un servicio que es el Servicio de Protección al Menor, amparado en lo que se conoce como coloquialmente la LOPIDI, que es una ley, ¿vale? Esta ley, en el fondo, nos ayuda a todas las empresas y a las personas naturales o distintos tipos de entidades a generar, en el fondo, un entorno seguro para los menores. Esto es me estoy haciendo como la introducción a la introducción, porque lo que pasa es que al final, como vamos a ir conociendo en esta presentación, se va en el fondo a establecer la relación entre tanto la LOPIDI con este proyecto de ley. Comencemos entonces. Como todos sabemos, con la llegada de las grandes tecnologías, muchos de nosotros somos millennials y entonces pasamos por todos los distintos tipos de avances tecnológicos. Ahora, realmente, desde que nosotros éramos pequeños a la fecha, la situación ha cambiado dramáticamente. En el sentido de que, por ejemplo, los niños ahora a muy temprana edad saben cómo manipular dispositivos con conexión a Internet y en el fondo como lo que se ha llamado últimamente desde hace unos 5 o 10 años los nativos digitales, porque finalmente nacen ya como con la conexión integrada a cómo manipular estos dispositivos. Entonces, eso ha traído, en el fondo, otro tipo de situaciones y consecuencias nunca previstas realmente, porque, por ejemplo, nosotros los millennials, sí que, por ejemplo, nos gustaba mucho en su época utilizar las distintas consolas, teníamos una limitación respecto al Internet, ya que no teníamos tantas opciones como el Wi-Fi actual o los smartphones, ¿verdad? Entonces, para los niños de ahora, la situación ha cambiado y por eso es que a partir de las distintas iniciativas a nivel internacional como local en España, se han empezado a generar cambios normativos importantes. Por eso es que el gobierno está impulsando un proyecto de ley orgánico que busca, en el fondo, garantizar la seguridad y los derechos online para los menores a través de distintas medidas. Algunas son educativas, otras son regulatorias y principalmente preventivas. A modo de contextualizar, porque al final todavía, como es un proyecto de ley, puede estar sujeto a cambios, decidimos que vamos a poner un contexto internacional para ir de lo más general a lo más particular. Para ello recogimos estas 4 normas, bueno, ya van a ver por qué normas, y principalmente yo sé que hay un montón de normas entre medio que podrían ser aplicables, pero para el contexto de esta presentación decidimos guiarlos de esta forma. Comenzando con la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para quienes trabajamos en protección de datos, sabemos que la OCDE en estas materias ha sido muy importante y muchas veces ha sentado bases para distintas materias a nivel de los distintos países. Recordemos que participan en esta organización más de 100 países, los cuales ellos
al suscribirse en el fondo a la OCDE, tienen la obligación de equiparar en el fondo y adoptar todas las recomendaciones que finalmente haga esta entidad. Por eso, algo relevante que nos parece compartir con ustedes es el documento Children in the Digital Environment del 2021, porque este documento, por ejemplo, ya reconoce y establece 5 tipos de tipologías de riesgos para el contacto de los niños con al acceso a la tecnología. Debo decir que si buscan el documento también se lo podemos compartir, pero esta tabla está en inglés y la traducción ha sido mía, por si después encuentran que pueden mejorarla o no les parece algún tipo de concepto. Define entonces estos 5 riesgos partiendo por el contenido, la conducta, el contacto y el consumidor. Luego, por un tema de traducción, también define los riesgos transversales, que se dice de otra forma en inglés. Entonces, esta matriz en el fondo empieza ya a darnos cuenta de cómo cada uno de estos tipos de riesgos generan una manifestación súper particular. Porque si ustedes se fijan, cuando habla, por ejemplo, respecto al contenido, ya divide en 4 el contenido de odio, el contenido dañino, el contenido ilegal y la desinformación. Esto es súper importante tenerlo presente porque es en el fondo pilares para todo lo que vamos a comentar después. ¿Cómo esto en el fondo del contenido puede afectar a los menores? Pueden tener comportamientos de odio, comportamientos dañinos, comportamientos ilegales, y también en el punto de la desinformación, usuarios que generan conductas problemáticas. Luego, en el contacto, cómo los niños tienen contacto con estas otras riesgos. Por ejemplo, generar situaciones de odio, generar situaciones dañinas, generar situaciones ilegales, y en la desinformación señala otro tipo de situaciones problemáticas. De cara al consumidor, que es la cuarta C, hay riesgos de marketing, por ejemplo, el perfilamiento para menores, bueno, y también en el riesgo de marketing más bien es cuando, por ejemplo, pueden introducir publicidad como sesgada, que muchas veces se hace con los influencers. Luego los riesgos de perfilamiento comercial que tienen que ver con el contacto dañino, el contenido legal, los riesgos financieros. Y la desinformación trae o conlleva riesgos de seguridad. Cosas interesantes que también señala esta presentación y este documento, por ejemplo, ya señala de cara al 2025, en el documento How Life for Children is in the Digital Age, cómo los niños en el fondo reconocen sentirse nerviosos o ansiosos sin sus dispositivos digitales. Esto es súper interesante porque parte de lo que vamos a conversar más adelante tiene que ver esto como una lista del punto sanitario. Entonces, si alcanzan a poder ver, España, ¿dónde está España? Acá está. España está más o menos sobre la media, que es alrededor, será como entre un 15 y un 18% de los niños. Ya vemos entonces en el fondo cómo ya están impactando en el fondo estas tecnologías en ellos. Esto es algo como que decimos nosotros muy, muy contingente porque, como ven en este documento, dice que está para consulta pública del 13 de mayo al 10 de junio. O sea, esto es algo que apareció la semana pasada y nos parecía interesante también compartirles con ustedes, que son las directrices de la Comisión Europea sobre las medidas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección para menores en línea, conforme al artículo 28 del DSA. En esto quiero más o menos que sepan en el fondo a lo que vamos, porque si ponen atención se van a dar cuenta que el proyecto de ley que está generando España, de cierta forma se está adelantando a la normativa europea, como ya sucedió con la LOPIDI. Para ello, entonces, recordemos que el Digital Service Act, el DSA, es una regulación de la Unión Europea que fue adoptada en octubre del 2022, cuyo objetivo es modernizar y armonizar las normas sobre servicios digitales en toda la Unión Europea. ¿Vale? ¿Cuál es el fundamento legal de esta consulta?
y por esta directriz, porque el artículo 28 del DSA obliga a las plataformas a implementar medidas proporcionales de seguridad y privacidad, prohibir la publicidad basada en perfilado cuando sepan que el usuario es menor, no recolectar datos adicionales solo para determinar si un usuario es menor y aplicar directrices emitidas por la Comisión Europea que se explican en ese mismo documento. Empiezan a tener un poco de resonancia entonces con la tabla de las 5C que comentaba la OCDE. Dentro de los principios generales de esta consulta, bueno, de esta directriz, está la proporcionalidad, las medidas deben ajustarse a los riesgos reales, los derechos de los niños, el diseño seguro y por defecto, el diseño apropiado para la edad. Por eso vamos a seguir entonces trasladando cómo esto nos afecta a nosotros, digamos, aquí en España. En España, ya lo comentaba al inicio, se ha, en el fondo ha entrado en vigencia desde el 2021 una ley, que es la ley 8/2021, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que es la LOPIVI. Y esto en el fondo a nosotros nos importa mucho. Primero, porque en Forlop trabajamos con esta ley todos los días con nuestros clientes, pero además a nivel de este webinar es súper interesante porque esta ley es la base para el proyecto de ley que vamos a conversar. ¿Por qué? Porque la LOPIVI sentó las bases para proteger a los menores frente a todo tipo de violencia. Y entonces esta norma profundiza y actualiza esta protección en el ámbito digital. De hecho, les quiero compartir, para que sea un poquito más interactivo, en el chat lo que entiende la LOPIVI por violencia. Y ahí si lo miran, van a ver que en el fondo habla de la violencia digital. Esto es súper interesante porque al final una de las cosas que tiene que ver con la LOPIVI es que habla de un entorno que los niños en el fondo tienen que estar resguardados en su entorno. Ese entorno comprende distintos ámbitos de su vida, incluye entonces también el ámbito digital. Por eso es que en el fondo está tan relacionado. Dentro de las distintas artículos que en el fondo albergan este reconocimiento del entorno digital, podemos destacar el artículo 45 de esta ley cuando habla sobre el uso seguro y responsable de Internet. Esto es un resumen esquematizado, pero básicamente ustedes pueden ver de que hay distintos actores involucrados en cuanto a la educación y sensibilización, a los servicios de ayuda específicos. Siempre se reconoce que el entorno para que los niños estén seguros deben darse apoyo desde las entidades públicas y también desde los privados entre sí, incorporando a las familias y dando también un protagonismo importante a los niños para que se les escuche. Entonces, podemos ver que existe educación y sensibilización, servicios de ayuda específicos, las administraciones públicas crearon un servicio específico de atención para personas menores de edad, familias y educadores. Luego, algo que es muy relevante para nosotros, el fomento de la responsabilidad social empresarial. Se adoptarán medidas para que las empresas privadas, especialmente las del entorno digital, asuman responsabilidad social en materia de infancia. Objetivo de esto, promover un entorno digital seguro y protector desde el diseño de productos y servicios. Ya habíamos hablado antes de lo que en el fondo señalaba la OCDE y también esta directriz que está sujeta a consulta, que ya también hablaban sobre lo importante que es las aplicaciones y en el fondo todos los productos y servicios que se generen de cara a los niños, que tengan esto del diseño de productos y servicios y que contemplen en el fondo esa seguridad. Luego, impulsar prácticas responsables en plataformas, redes y apps utilizadas por menores. Luego también campañas de prevención con perspectiva de infancia. Las campañas institucionales de prevención deben incluir información sobre los efectos perjudiciales del contenido sexual y violento online en la infancia. Enfoque protector frente a estos riesgos. Pero aquí, en el fondo, todos tienen cabida para poder decir lo que les parece y lo que les llama la atención, y para eso les queremos compartir qué es lo que en el fondo dicen los gamers respecto a este anteproyecto de ley. Ahora el proyecto de ley.
Bueno, como pueden ver entonces, todos tienen que decir respecto de este proyecto de ley, porque al final, como habla de generar un entorno digital seguro para los niños, están todos en la industria de cara a tanto consumidor como de los productores en el fondo, sensibilizados y obligados de cierta forma. Por eso hemos decidido hacer este mapa mental, porque conversaba con las distintas personas del departamento jurídico y les decía, mira, esta ley en realidad por sí sola, cada artículo y cada título podría ser un webinar, porque realmente abarca tantas cosas tan amplias que de repente es fácil perderse. Entonces, para que sepan que esta presentación va a quedar con ustedes, se las vamos a compartir y con ella en el fondo también pueden ayudarse para poder conocerla un poquito más a fondo. Por eso preparamos este mapa mental, pensando que ustedes pues van a tener acceso a ella, donde señalamos entonces el objetivo general de este proyecto de ley es proteger a los menores en el entorno digital. Garantizar en el fondo el ejercicio seguro de sus derechos fundamentales. Como principios rectores podemos destacar, entre otros, el interés superior del menor, el desarrollo integral y saludable, igualdad y no discriminación, participación adaptada a la edad, corresponsabilidad de familia, Estado, empresas y sociedad. Las medidas de protección que genera también aquí este proyecto de ley, el control parental obligatorio, filtro y restricciones de acceso, prevención del acoso digital, el grooming y violencia digital, protección reforzada frente a contenidos nocivos, reformas en el marco legal y penal, porque eso también está muy interesante. Este proyecto de ley hasta el momento tiene 15 artículos, 5 títulos, y que lo hace, entre comillas, muy breve, pero realmente abarca tanta información y tantas obligaciones para distintas entidades que podría uno pensar a ratos que puede ser un poquito genérica, pero también es cierto que la tecnología avanza más rápido de lo que se pueden poner de acuerdo los legisladores, entonces tampoco puede ser tan específica ni tan determinante, porque al final se queda, como se dice, se queda corta, no alcanza a abarcar todo. Por eso también es importante que se reconocen los derechos del consumidor de los menores de edad, en cuanto hay prohibición de publicidad invasiva o manipuladora, regulación en compras en línea y microtransacciones de videojuegos, transparencia en sistemas de recomendaciones, influencers y algoritmos, obligaciones de plataformas digitales, de plataformas y prestadores digitales, la protección por diseño y por defecto. Los servicios deben ser seguros desde su concepción y su configuración inicial, verificación efectiva de la edad, políticas de privacidad adaptadas a menores, mecanismos fáciles y efectivos de denuncia y retirada de contenidos. Algo interesante es que respecto del ámbito sanitario también habla mucho respecto de las obligaciones que hay en este sentido de cara al Estado, en cuanto a la prevención de impactos en la salud mental, adicción, depresión, trastornos del sueño, luego protocolos de detección y derivación desde entornos escolares y sanitarios, intervenciones de atención primaria y salud mental infanto-juvenil. Educación y alfabetización digital, inclusión circular de la ciudadanía digital, incluso uso responsable de la tecnología, formación para docentes y familias, programas públicos de sensibilización y prevención. Y por último, algo que a mí me pareció súper interesante destacar, que dentro de las muchas reformas y modificaciones legales que hace este proyecto de ley, hay una que respecto de la ley 13/2022 sobre la comunicación audiovisual, que refuerza los principios de protección en medios audiovisuales y plataformas de intercambio de videos. Esto es interesante porque hasta ahora lo que se señala es que para todas aquellas personas que en el fondo produzcan videos, aunque ellas no se encuentren físicamente en España o dentro de la Unión Europea, pero sí que su público en el fondo sea español, estarán sujetos a estos cambios normativos. Entonces eso también está muy interesante porque ya no aplica muchas veces lo que uno piensa de la territorialidad, sino más bien el objetivo, como el consumidor final, ¿no? Debe haber una coordinación normativa para evitar la exposición a contenidos perjudiciales y, de cara a todo esto, la supervisión por el Consejo Audiovisual de España. Entonces, en cambio, es importante nosotros en ForLob, como nos dedicamos principalmente también a la protección de datos, que conozcamos un poco qué es lo que se viene en esta tendencia. Por ejemplo, el derecho a la protección de datos como principio fundamental, el artículo 2 ya lo reconoce expresamente,
que los menores tienen derecho a que su seguridad, privacidad, honor, intimidad e imagen sean salvaguardados en el entorno digital. También tienen derecho a recibir información adecuada sobre el uso de la tecnología y los riesgos asociados, incluyendo las relaciones con sus datos personales. Lo que yo les comentaba anteriormente es que al final que buscaba tanto la LOPIBI como este proyecto de ley, es que los niños sí que tengan voz y voto dentro de lo que se puede. Y eso quiere decir que ellos deben estar informados debidamente de todo aquello que puedan tener acceso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que empiece a cambiar un poco el rol pasivo que tenían los niños de ser como consumidores sin, como, entre comillas, sin derecho a nada, casi como que fuera una cosa inerte, para ahora tener un poco más de presencia, digamos, en este sentido. También cambia mucho, ya que se modifica la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y derechos digitales para elevar a los 16 años la edad mínima para que un menor pueda prestar por sí mismo el consentimiento al tratamiento de sus datos personales. Recordemos que actualmente son de los 14 años. Y luego, para menores de 16 años, va a ser obviamente necesario el consentimiento de los padres o tutores legales. Esto en parte porque, claro, muchas de las cosas que se han conversado para poder llegar a esta conclusión y que en el fondo se vea reflejado en este proyecto de ley, es que todos los accesos que han podido tener los menores hasta ahora han ido reflejando de que en el fondo han podido incidir de forma importante en su madurez, porque muchas veces tienen acceso a contenidos que realmente no deberían tener. Y en el fondo eso genera un perjuicio en la esfera psicológica, social y conductual inclusive. En cuanto a la educación, se deben generar formaciones en competencias digitales seguras y críticas para el alumnado, formación específica al profesorado sobre ciudadanía digital, privacidad y uso responsable, regulación del uso de móviles y dispositivos en centros educativos, uso cero en infantil y primaria, y de hecho lo que dice que de cara a secundaria y la ESO, normalmente también va a ser prohibitivo, y solamente los profesores en caso de que para una instancia de educación, por ejemplo, no sé, si quieren hacer algún tipo de trabajo práctico y para ello necesitan los móviles para poder acceder a ese trabajo práctico, sí que se puede habilitar. Y también la excepción en el caso de situaciones, entre comillas, como de fuerza mayor, como pueden ser situaciones de salud o de ese estilo, de esa índole. La inclusión del entorno digital en las normas de convivencia digital, de escolar, perdón. Otra cosa interesante que ya los veníamos esbozando son la protección de los menores como consumidores y usuarios. Existe la obligación, bueno, en este proyecto, a los fabricantes de dispositivos móviles, tablets, televisores inteligentes, de incluir sistemas de control parental activados por defecto, información clara sobre riesgo y uso seguro, prohibición de acceso de menores a mecanismos aleatorios de recompensa como los loot boxes o en videojuegos, como ya lo señalaba el video nuestro amigo youtuber, y también una mayor responsabilidad empresarial para verificar la mayoría de edad en servicios y productos digitales. Esto es súper interesante porque en la medida que los fabricantes de estos dispositivos, la ley como que habla tanto de los fabricantes como de las empresas que hacen o diseñan los software para estos móviles, digamos, no sé, para los que generan, por ejemplo, los sistemas operativos. Entonces, al final, siempre va a haber, si ustedes leen la ley, señala que siempre todos los involucrados en la cadena de producción de este tipo de dispositivos tienen algún tipo de incidencia. Pero lo más importante es que ya establece una sanción de 2 millones de euros en caso de alguna, digamos, comisión grave, muchas veces de omisión, en cuanto a no cumplir, como por ejemplo con el control parental, como activado por defecto o que venga en el fondo dentro de de la producción misma, digamos, del dispositivo. En el marco legal y penal hay reformas del Código Penal, esto es súper interesante porque al final con toda esta inclusión, invasión, como lo quieran decir, de la tecnología en las vidas de todos, pero pensando en los niños, el Código Penal también en el fondo queda un poco desfasado a la realidad. Entonces por eso hay distintos tipos de reformas, por ejemplo, podemos decir la prohibición de acceso virtual,
que es como una especie de medida, como especie de medida cautelar que nosotros conocemos con las órdenes de alejamiento. Esto es un poco parecido, pero ya a nivel de sanción misma, que en el fondo por distintas fases de tiempo, 0 a 6 meses y así sucesivamente, las personas pueden quedar inhabilitadas de poder tener acceso al mundo digital, tanto como las redes sociales y foros. Porque lo que en el fondo aquí se ha determinado, para los que conocen un poquito de derecho penal, es que hasta hace poco el marco de este tipo de tipos legales no entendía al mundo digital, digamos, al entorno digital, como un lugar, lo entendía como un medio para, al fondo, cometer, no sé, eh, ciberbullying, por ejemplo, pero ahora con esta modificación y debido a una sentencia también del Tribunal Supremo, es que entienden que el entorno digital ahora es un lugar. Y eso es súper interesante también, porque en el fondo genera también responsabilidades importantes para las distintas aplicaciones, redes sociales y, no sé, en el fondo, plataformas que den este tipo de servicios. Existe también una penalización de las ultrafalsificaciones, las deepfakes, con fines vejatorios o sexuales. Aquí cuando habla de esto incluye, por ejemplo, obviamente el uso de la imagen, la voz, y entre otras cosas. El endurecimiento de penas por difusión de pornografía entre menores también es importante. Ya hemos conocido un par de casos de niños que, digo niños, todavía son de 14 años o un poquito menos, que en los últimos 6 meses han encontrado súper divertido alterar fotos de compañeras de clase para luego recrear, entre comillas, escenas de pornografía en formato de video y hacerlas virales. Muchas veces hemos conversado con distintos tipos de profesionales de cara a la LOPIDI, porque una de las cosas que en el fondo se debe entender, que cuando un niño comete un acto que se considera violento, muchas veces se debe entender que esa persona no es una agresora necesariamente, sino que muchas veces también es víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tratamiento aquí empieza como a tener un poquito de tono gris, diría yo, porque cuando somos adultos es muy fácil decir, esa persona hizo tal delito, lo hizo con dolo, con intención, etcétera, entonces sí es culpable y entre comillas, si es que no ocurre ningún atenuante, a rajatabla se lo aplica lo que corresponda según el Código Penal, ¿verdad? Aquí con los niños de repente no están así, y eso es importante tenerlo presente. Reforma del procedimiento contencioso administrativo para permitir bloquear judicialmente contenidos o servicios que afecten a menores. Esto es súper interesante porque, por ejemplo, si hay algún youtuber que tenga en su cuenta videos o cosas que en el fondo generen un contenido de odio o vejatorio, eventualmente mediante este tipo de reformas van a poder dar de baja el canal, el usuario, dependiendo del contexto y de la situación de gravedad de lo que en el fondo hay en sus contenidos. Luego, respecto a la salud, esto me parece en lo particular muy interesante porque también, en el fondo, el gobierno ha entendido que lo que ocurre en el entorno digital eh, impacta al entorno, digamos, físico. ¿Cómo sabemos eso? Porque al final se reconoce que el uso digital debe estar incluido en los programas de salud infantil y adolescente. Hay una prevención y detección temprana de problemas vinculados al uso excesivo de pantallas. Hay una atención especializada para adicciones digitales sin sustancia, porque al final una de las cosas que se ha determinado es que efectivamente las pantallas generan adicción. Y eso es algo que en el fondo se recoge en este proyecto de ley. El otro día conversando con chicas del departamento de gestión aquí en Forlop, conversábamos sobre este proyecto de ley y algunas me preguntaban, pero mira, ¿y cómo lo puede hacer, por ejemplo, un fisioterapeuta? ¿Cómo le impacta a él o a ella, en el fondo, este proyecto de ley? Y yo le decía, pero es que, claro, ellos pueden o ellas pueden detectar un montón de situaciones que tienen que ver con el uso de las pantallas. Entonces, yo les dije, por ejemplo, con la postura, que estamos mucho rato así con el teléfono, los niños pueden tener dolores de espalda, de cuello y tal.
Y resulta que, investigando para esta presentación, encontré que en el fondo esto ya es materia de estudio, y es súper curioso porque en el fondo ya tiene un nombre que se llama cuello de texto o cuello tecnológico a esta postura de estar así, ¿no? Y lo que dice este documento que encontré, que es un documento médico, dice que en promedio los niños en Estados Unidos de 8 a 12 años pasan entre 4 a 6 horas viendo o utilizando pantallas. La mayor parte del tiempo lo pasan sentados en posición encorvada y mirando hacia abajo. Entonces, claramente hay eventualmente como impacto incluso a nivel musculoesquelético por el uso de las pantallas, sin ni siquiera mencionar los casos de sedentarismo que eventualmente pueden generar obesidad. Entonces, hay muchas cosas que al final siento yo que empieza a hacerse como una mixtura entre lo que es lo digital con lo físico. Queremos también, para que tengan presente, cosas muy interesantes que ahora la LOPIDI sí establece. Vamos a ver si es que después está sujeta a algún tipo de modificación, atendido a las distintas implicancias que tiene este nuevo proyecto de ley, que, por ejemplo, la LOPIDI establece que una sanción de cara al apartado de protección de datos que habla de la Agencia Española de Protección de Datos, en este artículo 54, dice, a partir de los 14 años, una persona puede ser sancionada por infringir la normativa de protección de datos. Respecto a la responsabilidad compartida, dice, si el infractor es menor de 18 años, los padres o tutores legales también son responsables del pago de la sanción. El motivo legal se basa entonces en el deber de vigilancia que tienen los adultos responsables. La relación con la violencia, bueno, la ley considera entonces que la violencia parte de la difusión pública de los datos personales de menores, que es cuando se establecen los tipos de violencia en la LOPIDI. Por último, también es interesante respecto a la LOPIDI hacer hincapié en que existe un deber de comunicación cualificado. Entonces, así como este proyecto de ley del entorno digital habla mucho de todas las esferas o todos los actores que tienen en el entorno digital de cara a los niños, la LOPIDI también reconoce que en el fondo hay un deber de comunicación cualificado. Y esto quiere decir que todas aquellas personas o profesionales con oficios, con contacto habitual o con menores, deben comunicar qué cosa, cuando conozcan o sepan o tengan noción de cualquier posible infracción en la normativa de protección de datos de una persona menor de edad. Esto recae en que puede ser un indicio o sospecha también incluida. ¿A quién se le comunica? A la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Cuándo? De manera inmediata al detectar la posible infracción. Esto es súper interesante porque la mayoría de la gente pensará que el deber de comunicación cualificado aplica solamente como para temas, no sé, psicológicos, físicos, maltrato infantil, intento de suicidio, cosas por el estilo que sí lo recoge la LOPIDI, pero pocos saben que en el fondo esto también aplica para la normativa de protección de datos. Entonces, para poder contextualizar esta situación y en el fondo, más allá que sea un proyecto de ley que todavía puede estar sujeto a cambios, a nosotros lo que nos gustaría mucho que les quedara en la retina, por decirlo así, es que hablamos de un entorno. El entorno, en el fondo, como ya hemos conversado, tiene distintas implicancias, distintos actores. Está en el fondo el mundo empresarial por un lado, el mundo sanitario por otro, así como también el mundo educativo y además el ámbito familiar y social propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con este proyecto de ley? Que al final los niños puedan tener un desarrollo normal en sus distintas etapas de crecimiento, que la interacción que tengan en el fondo con las pantallas y con todo lo que es el mundo digital sea lo más beneficioso para ellos posible, para que en el fondo no se vean afectados de mala manera con los riesgos y los perjuicios que finalmente conllevan el no tener ningún tipo de regulación y en el fondo de que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad, porque en el fondo esta ley lo que hace es ponerle un poquito el cascabel al gato, como se dice, de los distintos actores para que en el fondo pueda generarse este entorno digital más allá, medianamente bueno. Se está trabajando mucho en lo que es la certificación de la edad para poder ingresar a distintos tipos de plataformas, que eso en el fondo es un primer filtro para que en el fondo el contenido que tenga que ir dirigido a niños sea así.
pero principalmente hay un tema de educación tanto de los adultos como de los menores y cómo en el fondo interactuamos todos en este sentido, porque muchas de las situaciones que hay en el día a día, que se desarrolla en el mundo digital, el ciberbullying, el sexting, el sharenting, que se llama también, que es un tipo de, para algunos tipos, o sea, para algunas autoridades a nivel internacional, el sharenting ya es un problema importante, y esto lo definimos el sharenting como las típicas cuentas que generan los padres respecto de sus hijos, incluso cuando están en gestación, que les crean, no sé, lo típico, una cuenta de Instagram desde que está en el vientre materno hasta que tenga la edad que tenga y en el fondo pueda administrar la cuenta por sí solo. Eso, por ejemplo, ya está empezando a considerarse para muchas autoridades internacionales como una conducta indebida, como una conducta hasta violenta. Entonces, por eso les compartimos este video para poder hacer un cierre de contexto y a lo que en el fondo queremos contextualizar. Bueno, entonces con esto, antes de terminar, queremos agradecer la participación de todos ustedes, especialmente también de Ramiro Ortegón, eh, que ha sido hasta ahora también una gran novedad para nosotros en For Love desde este año. Él es representante de la plataforma PDA Bullying. Con ellos estamos empezando a trabajar para poder ayudarles de forma recíproca, en realidad, tanto ellos como con nosotros, para poder generar un mejor alcance de todo nuestro conocimiento desde el área legal junto con la de ellos, y así poder avanzar en el fondo en generar entornos seguros para todos los niños. Así que muchas gracias por su asistencia. Las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat. Nosotros vamos a poder, en el fondo, generar las respuestas en la medida que vayan surgiendo, y si no, por correo electrónico, cuando compartamos esta información de la presentación, se las podemos integrar. Voy a abrir el chat porque hay un mensaje. Es de Ramiro. Sí. A ti, Ramiro. Si es que no hay ningún tipo de pregunta ahora, nos pueden después enviar un correo o algo. Tenemos también el correo que se los voy a compartir acá, que es logvivi@forlog.es, para que cualquier pregunta que les pueda surgir en los próximos días nos las puedan hacer llegar. Así que les damos las gracias y espero que hayan tenido un buen rato con nosotros aprendiendo y contextualizando la información respecto a los menores. Muchas gracias.